¿Usted cree que el intento de vivir requiere una actividad del pensamiento? Acomódese y sírvase lo que le guste beber, que en minutos arranca ¿Dónde está Magoya? Un programa que lo invita a disfrutar de la literatura, repensar la cuestión social y filosofar sobre las banalidades de la vida. ¿Dónde está Magoya? 98.5 MHz. Hay un coso que nunca da la cara, Dios berreta que está en ninguna parte, comodín que inventas para quejarte, cada vez que te venden un buzón, anda, contás en la magoya, la de convoy que nadie te creyó, discurso de milico o cheque volador. Estamos hasta aquí de cuentos chinos. Andá, cobras en la magoya que pagaré ahora. Bueno, buenas noches, Walter. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos los oyentes? Nos encontramos nuevamente aquí en ¿Dónde está Magoya? En esta noche bastante lluviosa, en este día, ¿no? Bastante lluvioso que pasamos hoy. Hay un nadie que es víctima de todos y es anónimo rey de la macana, berretín que inventas de mala gana cuando ves tanto crimen sin autor. Andá, contás en la magoya, la de convoy que nadie te creyó, discurso de o cheque volador. Estamos hasta aquí. Como todas las noches que nos encontramos aquí por la 98.5, vamos a compartir en este martes un programa un poco atípico, con un contenido más que literario, podríamos llamarlo cine literario o cinematográfico, haciendo un poco también de memoria en el fallecimiento de Ennio Morricone, sí, un hombre que falleció estos días. Sí, Ennio Morricone, así es. Bien, Ennio Morricone fue un compositor italiano que durante muchos años se dedicó a la composición de la banda musical de cientos de películas, ¿no? Se cuentan en más de 500, algunos llegan a contar, ¿no? Y bueno, precisamente el día de ayer, 6 de julio, dejó de existir, con más de 90 años. ¿Había escuchado usted, Cristian, alguna vez sobre Ennio Morricone? Escuché hablar de él, escuché sus músicas en muchas de sus películas, ¿sí? Una de las más populares, que es El bueno, el feo y el malo, ¿no? Así es, El bueno, el malo y el feo. El bueno, el malo y el feo. Y también esta película, no sé si muy conocida, pero de un alcance literario muy rico, que es el Cine Paradiso. Sí, Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. O también Cine Paradiso, sino más conocido como Cinema Paradiso. Sí, una película italiana, ¿sí? Bueno, ¿quiere contarla usted, Walter? Sí, así es, un clásico del cine italiano, es del año 88 y es ampliamente recomendable. Se encuentra en varias plataformas de internet, o si es posible
si tiene la oportunidad de adquirir la película de algún otro medio, también es muy recomendable. Y es una película para volverla a ver varias veces, diría yo. Tiene, me parece, muchas lecturas, ¿no? Nosotros hemos vuelto a ver la película y dígame usted si no comparte la misma opinión, ¿no? Que tiene varias lecturas, Cristian, ¿no? Así es, Walter. Una película muy dramática, así que te envuelve con ese guión que juega entre la infancia, que juega entre los sentimientos, los sueños. Este protagonista que si bien la película arranca cuando el protagonista ya es un adulto, sí, arranca una llamada telefónica de su madre. Claro, pero recuerda, es un adulto, ¿no? Que está recordando su pasado. Recordando su pasado. Sí. Y que juega mucho en el tiempo, porque en el transcurso de la película él también viene en sí. Pero más que nada es en la infancia del protagonista. Ajá. ¿Sí? Es además este contraste entre la vida de pueblo y la vida de ciudad, ¿no es cierto? Esto ocurre en los años 80 de Roma, ¿sí? El famoso director italiano Salvatore Di Vuelta, que vuelve la tarde con una noche donde su novia dice somnolienta que su madre llama, así como le decía, que le arranca una llamada. Claro, el estreno, ¿cierto?, es del 88, pero está ambientada la mayor parte de la película en los años 50. En los años 50. En los años 50. En tiempo de posguerra. Tiempo posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial. Una Italia tratando de reconstruirse económica y socialmente, ¿no es cierto?, después de haber salido del fascismo de Mussolini, de recuperarse de todo lo que significó el drama, ¿no es cierto?, de la Segunda Guerra Mundial, y haber pertenecido también a los países del eje, ¿no?, alineado con la Alemania nazi. Así que Cinema Paradiso está ambientada en estos primeros años, ¿no?, de reconstrucción italiana, desde el escenario de un pequeño pueblo de Italia, ¿no? Así que desde ese lado uno lo puede leer también como una esta oposición que hay entre la vida de pueblo con escasas posibilidades, ¿no?, según qué es lo que uno quiera, cómo uno quiera realizarse, y todas las posibilidades, ¿no?, que da una gran ciudad, como en este caso Roma, ¿no es cierto? Toto, el protagonista de esta película, un niño de aproximadamente 7 años, 8 años, ¿sí?, soñaba con ser trabajar en un cine. ¿Sí? Le apasionaba el cine de su pueblo, y mientras aprendía a dirigir el proyector, se entera en el cine que su padre también había partido a Rusia. Claro, sí. Era un movilizado, ¿no es cierto?, para durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Había sido enviado a la guerra. Sí. Y él esperaba ansioso a su padre, que nunca llegaba, y mientras tanto se refugiaba en este ámbito del cine. Claro, uno de los tantos chicos, ¿no?, que hubo en esa época que tuvo su infancia en esta mentira piadosa a la que recurrieron muchas madres en esa época, decir que el padre estaba de viaje, ¿no?, o que algún día iba a regresar a casa. Sin embargo, llevando tantos años de desaparecido, lo más probable es que haya sido uno de los tantos NN, ¿no?, que fueron sepultados en alguna de las tantas fosas comunes que hubo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, en algún punto de la lejana Rusia. Así que este chico, Salvatore, alias Totò, crecía en este pueblo, ¿no?, del interior de Italia, acercándose a lo que era el cine de esa época, ¿no?, con toda la carga mágica que tenía en ese entonces para cualquier persona ver plasmados cierta visión, ¿no?, de la realidad desde la proyección de las imágenes y la reproducción del sonido en
pantalla plana, ¿no? En un cine, ¿no? Además esto de ver las películas en un entorno colectivo, ¿no es cierto? A diferencia de ahora, donde muchos vemos películas en un estreno, ¿no? De manera individual, algunos en sus casas o en sus celulares. Sin embargo, la experiencia en aquellos años era totalmente diferente, ¿no? Esto de congregarse en un lugar para prácticamente realizar la ceremonia del estreno, ¿no? De lo que en ese entonces significaba ese séptimo arte que estaba recuperándose, ¿no? Recordemos, entre los años 50, 60, un poco tiempo después, Italia tuvo un renacer importante en la filmografía mundial. Y es ahí donde Totò desarrolla una amistad muy profunda con Alfredo, el proyeccionista del cine, ¿no es cierto? Y podríamos decir que adopta esa figura paterna que necesitaba. Claro. ¿Sí? Y es muy tierno esa relación que se torna entre Totò y Alfredo, que Totò con simplemente 7, 8 años le salva la vida cuando se incendia el cine en un momento, ¿no es cierto? Claro. El cine que cierra las puertas y la gente quiere seguir disfrutando de una obra cinematográfica. Bueno, entre el ingenio de Alfredo y las ganas de Totò hacen proyectar, ¿no es cierto?, la película hacia lo que es la Plaza Mayor de Roma. Y en ese... Del pueblo este. Sí, el pueblo el pueblo. Y es donde se incendia el cine. ¿Sí? Así es. Alfredo pierde la vista y Totò lo logra sacar con la ayuda de su minúsculo cuerpo a Alfredo hacia afuera. Alfredo, eternamente agradecido, ¿no es cierto?, le permite seguir ingresando al cine a Totò, que tenía un dilema con su madre, que no quería que él asista mucho a estos lugares, sino que se centrara más en el estudio, en la familia, claro, en su hermana, ¿sí? Claro, además desde el punto de vista del proyectista, ¿no?, que era Alfredo, lo veía como un lugar un tanto frustrante, no sé, ¿no? No era el lugar donde quizás hubiera querido estar, porque significaba estar encargado, ¿no?, reiteradamente de las proyecciones en este pequeño pueblo y volver a ver una y otra vez las películas de ese lugar caluroso donde pasaban las cintas en los proyectores, ¿no? Recordemos que los proyectores contaban con lámparas de un gran voltaje y significaba, obviamente, estar en una habitación donde se pasaban altas temperaturas, ¿no es cierto? Además, durante muchos años y en esta época las cintas también eran un material bastante combustible, ¿no es cierto? Siempre se corría riesgo de alguna combustión que era bastante difícil de controlar, ¿no es cierto? O sea, no era extraño, no eran extraños los incendios en algún tipo de cine o sala de proyección en ese entonces. Por eso también, ¿no?, esto de las películas en sus propias latas y todo un procedimiento que se tenía en ese entonces de proteger para evitar posibles incendios. Así que, por un lado, podemos verlo desde el lado de la infancia, ¿no?, de Salvatore, imaginando estos mundos posibles desde la proyección, que contrastaban, ¿no es cierto?, con la vida de pueblo, ¿no?, que según qué es lo que uno quiera realizar, uno puede llevar una vida tranquila, uno puede vivir en familia, ¿no? Pero si uno quiere llegar a realizarse de otras maneras, ¿no?, hacer otras cosas en su vida, la vida en un pueblo en ese entonces, hoy quizás en menor medida, representan varias dificultades, ¿no es cierto? No sé cómo lo vio usted en ese aspecto de la película. Perdón, ¿cómo me dijo Walter? Este contraste, le decía, entre la vida de pueblo y las posibilidades de una gran ciudad como en ese entonces Roma. Fue uno de los motivos por lo que Salvatore decide irse, ¿no es cierto?, en su
ya juventud. Así es. Así es, ¿no es cierto? No ver el futuro en su pueblo. Y aparte él quería Claro, sí. crecer en lo que es esto del cine. Claro. Y creo que fue muy difícil también para él. Bueno, es algo, ¿no es cierto?, que se mantiene hoy en día, Sí, ¿no? Alguien que quiere dedicarse al cine, ¿qué tantas posibilidades tiene en un pequeño pueblo, digamos, en la provincia de Misiones? ninguna. ¿No? Pocas posibilidades. Bueno, hay algunos casos, ¿no? Algún youtuber quizás, ¿no?, que con su celular se hizo famoso. Conozco el caso de uno del Soberbio, ¿no es cierto? Pero llegamos nada más que a la posibilidad de YouTube y de actuación personal, pero no a todo el trabajo que significa en colectivo trabajo de una película, ¿no es cierto? Así que sigue siendo una traba en estos tiempos el estar en un pueblo o ciudad pequeña, ¿no es cierto?, para hacer cine. Convengamos que cuando Totó sale de su pueblo, Uh-huh. primeramente con sueños frustrados, ¿no es cierto? Porque él va al servicio militar. Claro, su primera Primeramente, ¿no es cierto? salida del pueblo es para hacer el servicio militar, ¿no? Sí. Ajá. Y ante las insistencias de este hombre, a quien él salvó la vida, Uh-huh. y quien veía en él, Alfredo, el proyectista. Alfredo, ¿no es cierto? Uh-huh. El proyectista veía en él, ya ciego, ¿no es cierto? Porque Sí. el incendio pierde la vista. Uh-huh. Ante las insistencias de este hombre, él decide abocarse a encontrarse a sí mismo y hacer lo que realmente le gusta, Uh-huh. ¿no es cierto? Así es. Y sin dejar de pensar, ¿no es cierto?, en qué oportunidades le daba a ese pueblo, ¿no? Bueno, en ese entonces, justo ahí en este momento de la película, hay un intento de amor con una chica, pero que tampoco sí. Tampoco prosperó. Tampoco prosperó, ¿no es cierto? Son por ahí pequeñas cosas, ¿no?, que por ahí hubiesen servido para arraigarse en el pueblo, ¿no? Quizás un amor, pero tampoco prosperó, así que ahí es cuando los sueños también pesan más y posibilitan, ¿no?, que una persona se aleje definitivamente de ese lugar que es el lugar de nacimiento, y también es como si fuese una gran familia, ¿no? Claro. ¿Cómo imagina usted la vida en un pueblo tan pequeño como aparece en la película? Quizás, no sé, menos de 1000 habitantes, ¿no? Pero muy ambientado, como usted decía, a lo que son los pueblos de todos lados. Uh-huh. Sí, el loco de la plaza. De por todos decirlo lados así, y de todas las épocas. de quizás. todas las épocas. Ajá. La plaza con su dueño, que era Uh-huh. el loco o el ciruja que dormía. Sí. Más que un ciruja, era, podríamos decirlo en Uh-huh. vocablo vulgar, que era el loco, ¿no es cierto? Uh-huh. El dueño de la plaza. Quien corría a la gente porque... Se creía, claro, Sí. quizás una de las pocas cosas de las que podía creerse dueño, ¿no es cierto? También Imaginar se que era observa, dueño. ¿no es cierto? Se observa La desde plaza. lo político, ideológico, un poquito también, la división de clases. Uh-huh. Sí, por ahí la clase media alta y la clase baja, ¿no es cierto?, en esa disputa. De hecho, hay una familia que parte de Alemania, sí, Ujú. porque no tolera el sistema o el régimen que vivía en ese entonces Italia, ¿no es cierto? Sí. Y decide ir a la Alemania comunista. Uh-huh. ¿Sí? Se recuerda ese Sí. episodio donde Salvatore lo saluda. Así es. ¿no? Él muy contento, No. ¿sí?, por el bien de esa O también familia. podemos verlo desde el punto de vista de quienes quieren encontrar la solución escapándose del lugar, ¿no?, que padeció una catástrofe, como en ese entonces, no salir de la guerra, irse a otro lugar donde también, ¿no?, salió de este problema que fue la Segunda Guerra Mundial, pero creyendo que tiene mejores posibilidades, ¿no?, un mejor futuro que su propio país, ¿no es cierto? Porque así como estos italianos de este pequeño pueblo creyeron que era más prometedor un futuro en la Alemania Oriental, también tenemos casos de algunos alemanes también de esa época que eligieron América, ¿no es cierto? Al igual que polacos, españoles y también una tanda, ¿no?, de italianos, ¿no? Es bastante
subjetivo, ¿no? Esto de dónde uno piensa que está el futuro, ¿no es cierto? Y y también la especulación de creer qué tan rápido un país se va a recuperar de una situación tan traumática social y económicamente como lo fue. Así es, Walter, una película totalmente recomendable, ¿sí? Ambientada a los 50 de la Italia, publicada en los 80, ¿no es cierto? O emitida por primera vez. Pero por ahí me gustaría también que, yo sé que usted tiene mucha afición también y lo recordamos por su muerte en el día de ayer, a Ennio Morricone. Así que hablamos muy poquito hoy. Sí. Pero un hombre que ambientó esta película, ambientó con su música, y no solo esta película, sino más de 500 películas a lo largo de su vida. Sí, un hombre que nació allá por el 1928, ¿sí? Un periodo posguerra, ¿no es cierto? Post Primera Guerra Mundial, ahí entre la Primera y la Segunda Guerra. Sí. Sí. Fue un compositor y director de orquesta italiano, conocido por haber compuesto la banda sonora, como decíamos recién, de más de 500 películas. ¿Sí? Sus composiciones se incluyen en más de 20 películas galardonadas. Y me gustaría por ahí nombrar algunos de los premios principales que obtuvo este hombre. ¿Sí? Fíjese, en 1978, mejor banda sonora, Die Hot Haven, ¿sí? A la película Los Días del Cielo. 1986, banda sonora La Misión. 1987, mejor banda sonora, Los Intocables de Eloy de Ness. 1991, mejor banda sonora, Bugsy. 2000, mejor banda sonora, Malena. 2006, Oscar honorífico, ¿sí? Por su trayectoria como músico-compositor. Y 2016, mejor banda sonora también a The Hardwell A, otra de sus obras también cinematográficas, Claro. composiciones musicales cinematográficas. O sea, esos son algunos de los premios que obtiene este hombre. Recordemos, ¿no?, que la misión está ambientada en toda esta región jesuítica, ¿no es cierto? Desde Misiones hasta lo que fue la colonia del Sacramento, también en Uruguay. Es una película recomendada con respecto a los jesuíticas y sus misiones. Una de sus obras también aquí de nuestra zona, ¿sí? Obras musicales, ¿sí? Así que lo recordamos de esta manera a Ennio, quien falleció en el día de ayer. Y bueno, de esta manera quisimos hacer un bloque literario un poco atípico, no tan centrado en la literatura de la escritura, sino también en la literatura del cine. El séptimo arte. Magoya, 98.5 MHz.
¿Dónde está Magoya? Se la conoce como la masacre de San Patricio, el crimen perpetrado por los militares argentinos con el asesinato de 3 sacerdotes y 2 seminaristas palotinos, que ocurrió un 4 de julio de 1976, durante la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. O de Desorganización Nacional. Sí, mejor dicho, de Desorganización Nacional y Desregulación del Estado. Sí. Ejecutado, ¿no es cierto?, en la iglesia de San Patricio de la ciudad de Belgrano de Buenos Aires. Así que de este hecho triste que traemos a memoria, Walter, usted escuchó algo también al respecto, ¿no es cierto? Sí. Sí, es un aniversario más de... Una mancha negra más de nuestra historia argentina. Así era, Argentina reciente, ¿no es cierto? Aproximadamente, hablando un poquito de los hechos ocurridos, a las 1 a.m. de la mañana, ¿no es cierto?, 1 a.m. del 4 de julio, 3 jóvenes, Luis Pinasco, Guillermo Silva y Julio Víctor Martínez, vieron como 2 automóviles se estacionaban frente a la iglesia de San Patricio, y como Martínez era hijo de un militar y pensó que podía tratarse de un atentado contra su padre, fue a la comisaría número 37 para hacer una denuncia. Minutos después, un automóvil policial llegó al lugar y el oficial Miguel Ángel Romano habló con las personas que estaban en los autos sospechosos y se retiró. A las 2 de la mañana, Silva y Pinasco vieron como un grupo de personas con armas largas salían de los autos sospechosos y entraban a la iglesia a la fuerza. La típica zona liberada, como se le llama en esa época, ¿no es cierto? Supongamos que sí. Claro, las fuerzas, los grupos de tarea de las Fuerzas Armadas avisaban a la comisaría de la zona donde iban a actuar ahí ilegítimamente con estos operativos contra ciertos argentinos o ciertos habitantes de la Argentina en ese momento. Avisaban de su accionar para que no haya fuego cruzado, ¿no es cierto? Entonces los mismos militares avisaban, como es en este caso, cuando se apersona a alguien de la comisaría, bueno, vio que se trataba de un grupo de tareas y se retiró del lugar, los dejó actuar libremente. Claro. A la mañana siguiente, Walter, primeras horas de la misa, un grupo de fieles que esperaba frente a la puerta de la iglesia se encuentra que estaba cerrada. Ya se estaban extrañando por la situación. El joven Rolando Sabino, organista de la parroquia, decide entrar por una ventana y encontró en el primer piso los cuerpos acribillados de estos 5 religiosos, boca abajo y alineados, en un enorme charco de sangre sobre la alfombra. Los asesinos obviamente se habían ido automáticamente, pero queda algo peculiar. Escriben con tiza, Walter, ¿sí?, por los camaradas dinamitados en seguridad federal, venceremos, viva la patria. ¿Sí? Eso escriben de un lado de la alfombra, y del otro lado, estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son el MSTM, ¿sí?, que era el movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, que fue una corriente, Walter, fundada la doctrina social de la iglesia, ¿no es sí, cierto? una corriente fundada en 1967, que dentro de la Iglesia Católica Argentina
intentó articular, ¿no es cierto?, la idea de la renovación de la iglesia, Ujú. ¿sí? Por decir así, comenzar a Tener una fomentar estos visión más grupos, social, ¿no es claro, cierto? grupos Trabajar en sociales, las zonas marginales. Ujú. comenzar a formar al individuo colectivo. Ujú. Esa era la visión de este grupo. Y bueno, y como el Estado terrorista no perdona, 74 fusilazos tenían los cuerpos, Walter. Estaban totalmente acribillados Ujú. a los tiros. Bueno, algo que olvidó mencionar es un pequeño afiche de Mafalda, ¿no es cierto? Que Que es estaba junto a este los- conocido, sí, este conocido cuadro donde Mafalda señala una cachiporra de un oficial y dice, este es algo, permítame parafrasear, dice algo así como este es el palito para abollar ideologías, ¿no es cierto? Haciendo Sí. este pequeño juego, ¿no? Bueno, ese afiche lo dejaron junto a los cuerpos. Así que también, ¿no? Para recordar cada vez que vemos ese conocido cuadrito de Mafalda, recordar la relación que también tuvo con la masacre de San Patricio, ¿no? Bueno, después también Walter la iglesia investigó. Estuvo el nuncio, ¿no es cierto?, de Pío Lagui y el cardenal arzobispo Juan Carlos Aramburu, que nombraron al sacerdote Efraín Sueldo Luque para que realizara una investigación sobre lo sucedido. Ujú. La investigación, Walter, nunca fue dada a conocer públicamente. Ujú. Recién en 1985, revista El Periodista informó que como resultado de la investigación interna fueron excomulgados los católicos residentes del barrio Belgrano por haber participado en los crímenes. Simplemente así, Ujú. ¿sí? Esto, bueno, después también, sin explicar el motivo, la Iglesia Católica no presentó como querellante en la investigación penal de los asesinatos. Y en junio del 2016 la Iglesia cambió el criterio y anunció que se presentaría como querellante en la causa a través de la Congregación Palotina. Ujú. Sí. Bueno, recordemos que la iglesia en sí es una institución enorme con distintas facciones y también en ese entonces y hasta hoy en día existen ciertas tensiones entre sus propios grupos, ¿no es cierto? No todos se pueden estar a favor de las opiniones de los jesuitas, no todos estaban coincidían, ¿no?, con este movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Hay también, ¿no?, una visión de derecha dentro de la misma iglesia y otra más cercana a la izquierda, ¿no es cierto? Es una institución muy grande y así también heterogénea, ¿no?, en sus partes. Que tiene su peso, ¿no es cierto?, dentro del Estado y bueno. Así es. Pese, como dice acá, que esa persona que tomó cartas en el asunto el nuncio apostólico, ¿no es cierto? El nuncio vendría a ser como el embajador, ¿no es cierto?, del Vaticano, es el representante de la Santa Sede. Así es. Pero, como le había dicho antes, existían esas tensiones en ese entonces y siguió. Podríamos hablar en otro momento, ¿no?, de lo que fue Monseñor Romero en El Salvador, ¿no es cierto?, que le había comentado en su momento que también habían intentado atentar contra su vida. Esto ya unos años después, esto que decimos, que comentamos hoy de la masacre de San Patricio, fue en Argentina en el 76 y lo que le estoy contando fue en El Salvador en 1980. Recuerda que le había comentado este caso del padre que fue asesinado dando misa por un francotirador también de las fuerzas, en este caso del Salvador, ¿no? Esta misma tensión que había entre los estados terroristas y ciertas facciones de la iglesia, ¿no es cierto? Eduardo Kimmel fue uno de los periodistas que estuvo también muy detrás de todo esto y publica en 1989 un libro que se llamó La Masacre de San Patricio, ¿sí?, editado por Lumen.
donde reúne decenas de testimonios directos, documentos periodísticos de la época y de los elementos de prueba reunidos por las investigaciones judiciales inconclusas para realizar un exhaustivo relato del crimen y que sus autores materiales e intelectuales, así como el papel jugado por el Poder Judicial y la Iglesia Católica. Las investigaciones de Kimmel Walter sostiene que el crimen fue cometido por un grupo de tareas integrado por el teniente de navio Antonio Peñas, el teniente de fragata Aristegui, el suboficial Cúlabo y Claudio Vallejos, y que resultó encubierto desde el Estado, ¿no es cierto?, incluyendo el Poder Judicial como complicidad de la Iglesia Católica. Y bueno, al respecto de los testimonios me gustaría que escucháramos un audio, Walter. A ver, por favor. Empezamos a vivir con ese drama de los secuestros, las desapariciones, también a nivel del barrio. A veces uno tenía que ayudar gente para salvarse, para cambiar de casa, etcétera, ¿no? Y entonces hasta que se dio los casos más fuertes, que bueno, el primer caso fuerte que nos afectó muchísimo fue de los palotinos, porque lo conocimos a varios de ellos. Yo desgraciadamente conocí la parroquia de Belgrano la noche del 4 de julio. Fue el único lugar, la única casa palotina que yo no conocía. Como él venía siempre, nos veíamos semanalmente. A Kelly lo conocía de haberme fascinado con 2 o 3 sermones o 4 sermones magníficos que escuché, ¿no? Que hablaba de que la fe tenía que demostrarse en obras, con compromisos reales, con una justicia social concreta, con salarios dignos, con situaciones de igualdad, o sea, en fin, era muy concreto, o sea, hablaba de un amor real, digamos, ¿no? Había gente que le molestó mucho y bueno, ¿viste? Se dice que esa es la gente que llamó o que alertó que acá se estaban cometiendo irregularidades, digamos. Entonces se los consideró peligrosos y cuando regresaban 2 seminaristas de haber ido al cine en el centro, entraban con su llave a la noche, había un auto esperando y se metió con ellos en la casa y levantaron a los 3 sacerdotes que estaban en pijama y los pusieron a los 5 acostados en el living sobre la alfombra y los ametrallaron, creo que con 74 balazos, o sea, los perforaron así, los barrieron. Y dejaron una inscripción o algo que decía para los que pervierten las mentes de nuestros jóvenes. O sea, ese fue el motivo. Cuando llegamos a la esquina de donde estaba la iglesia, Bob dijo, yo voy a entrar a ver qué está pasando en la curia, donde lo mataron, que lo vio con sangre. Así que él tuvo su experiencia. Yo estaba esperando a Bob de vuelta, parada en una esquina. Y le pregunté al policía que estaba ahí, yo me hice la que no sabía nada, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? Y él dijo, son ellos. Y yo, ¿por quién? ¿Ellos qué? No, nosotros estábamos de guardia anoche. Y vinieron media hora antes y nos dijeron, salgan, que hay que hacer una operación. Entonces nosotros nos fuimos y vinieron ellos a hacer la operación y mataron. Y fueron velados primero en la iglesia de Belgrano, pero después en la iglesia San Patricio de Mercedes y enterrados en el cementerio de Mercedes. Causó toda una conmoción eso, ¿no? Fue un hecho impactante, ¿no? Y además, desde el principio se supo que había sido el gobierno, no sabía quién, pero quedó claro que no era, porque una primera versión que se quiso hacer correr por parte de la dictadura fue que había sido grupos guerrilleros, una cosa así, ¿no? Pero enseguida quedó claro que no, porque bueno, se contó
habían visto cómo habían quedado los cadáveres, lo que habían dejado esta gente, y además había alguna militancia por parte de los seminaristas y demás, y era claro quiénes habían sido, ¿no? Entonces, sin saber exactamente quién, yo recuerdo el velatorio, yo fui, ¿no? Yo había sido alumno del colegio, además sentía una obligación personal y además, entonces fui a la iglesia y era un clima muy terrible, ¿no? De algo muy oscuro, de algo muy tremendo, de algo que no podía ser. Y después, unas semanas después, hubo lo de Angelelli. Cuando hubo lo de Angelelli, yo con Carla Busto fuimos a La Rioja para ver qué es lo que pasaba, etc. Entonces, cuando volvimos, hicimos todo un informe sobre la violencia contra la Iglesia en Argentina. Pero era imposible lograr que la Iglesia se interesara, digamos. Mártires para la Iglesia Católica son los que mueren por su fe, los que mueren dando testimonio de su fe. Bueno, ellos creían que seguir a Cristo era comprometerse con los más humildes, luchar por las desigualdades sociales, instaurar el reino del amor en este mundo, ¿no? Lo que hoy conocemos como los curas villeros, Walter. Uh-huh. Los curas, o los hombres, hombres luchadores por los derechos humanos, con un ideal colectivo, comunitario, ¿sí? Donde todos coman. Triste, sí, muy triste. Así es. Y también, así como vemos esto que dice usted, también vemos que estas personas que defienden o que condenan, mejor dicho, ciertas ideas de la iglesia, ¿no? Que quieren una iglesia que se desentienda de ciertos problemas sociales, siguen entre nosotros, ¿no? Vea usted la poca difusión que quiere darse muchas veces cuando el actual Papa Francisco públicamente tiene algunas definiciones, ¿no? En torno a lo económico, en torno a lo social, y lo tratan de tildar, ¿no? Ideológicamente a algo. El Papa comunista, de el todo. Papa cuca, Sí. el Papa zurdo. Así ¿sí? es. Bueno, supongo yo que quienes dicen eso, ¿no? Seguramente imaginan a un Cristo capitalista, ¿no? A un Cristo quizás defendiendo alguna empresa, ¿no? No sé, ¿qué opina usted esto de la beatificación empresarial que hacen algunos, quizás defendiendo cierta supuesta tendencia de lo que es el cristianismo? Y hay dos tipos de cristianismo, ¿no es cierto, Walter? Uh-huh. Pero es muy complejo el tema, y yo creo que estos curas o estos héroes de las villas y de los pobres vinieron a reivindicar los derechos humanos, y por eso terminaron así. Pero como usted dijo, uh-huh, esta ideología de prosperidad individual, uh-huh, ¿sí? Y está este camino de crecimiento colectivo, uh-huh, que sería el dilema, o las dos iglesias que están en puja hoy en día. claro. ¿Sí? Uh-huh. Que es una tensión también que continúa hacia adentro hasta nuestros días, ¿no es cierto? Desde esta tendencia quizás de algunos más reaccionaria, ¿no? De quizás oponerse a los grupos LGBT, casamiento igualitario, ¿no? Son los mismos que condenan ciertas definiciones en torno a las opiniones en lo económico o en lo social, ¿no es cierto? Y también son los que critican y tildan muy negativamente a quien está hoy a cargo de esta institución, ¿no es cierto? Fíjese que acá el entrevistado del audio que pasó recién
mencionó a Monseñor Angelelli, ¿no es cierto?, de La Rioja. Y justamente se cumplirían también un 4 de julio de 2014, hasta justamente el 4 de julio de 2014, se especulaba un poco a qué pasó con Angelelli, ¿no? Porque los militares golpistas del 76-83 quisieron hacer pasar su muerte por un accidente automovilístico, ¿no es cierto? Sin embargo, se hizo un juicio donde pudo establecerse las responsabilidades, ¿no?, de Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella, y se los condenó a cadena perpetua por haber provocado la muerte de Angelelli, que lo asesinaron, ¿no?, en La Rioja el 4 de agosto del 76. Y recién tuvieron su condena el 4 de julio de 2014. 38 años después de haber perpetrado su crimen, ¿no es cierto? ¿No? Fíjese, ¿no?, la complicidad que también hubo en esta época entre ciertas facciones, ¿no?, de la iglesia, junto con los militares golpistas, ¿no?, para influenciar también hacia adentro de la iglesia, ¿no es cierto? Pero como siempre pasó, Walter. Así es. Siempre fue así, esta dualidad de Estado-Iglesia, ¿sí? Buenos Aires, capital federal de la Nación Argentina, hoy día 4 de julio de 1976, siendo las 10:30 de la mañana, el funcionario que suscribe este acta, jefe de la Comisaría 37, comisario Rafael Fensore, hace constar lo siguiente: que siendo las horas 7:55 de la fecha, se recibe por el aparato telefónico del Estado un llamado telefónico anónimo que dice: en la finca de Estomba, 1942, se produjo un grave hecho de sangre. Acabo de tener una de las experiencias más fuertes en la oración. A la mañana me enteré de la gravedad de la calumnia que circula sobre mí, y a lo largo del día me fui dando cuenta del peligro que corre mi vida. Y penetrando por la puerta señalada, se accede al primer piso por una escalera. Una vez allí, se observa un pasillo de unos 12 metros de largo y a ambos lados del mismo varias habitaciones. En todas ellas se observan las luces encendidas y hacia la derecha de la escalera. De esta manera, Walter, se anunciaba lo ocurrido los días siguientes, ¿no es cierto?, sobre lo que era la Radio Nacional del entonces, o los medios que manejaba el gobierno de Jorge Rafael Videla, y quedaban sepultados prácticamente al infortunio Alfredo Leden, sacerdote nacido el 23 de mayo de 1919 en Buenos Aires; Alfredo José Kelly, sacerdote nacido el 5 de mayo de 1933 en Suipacha; Pedro Eduardo Dafau, sacerdote nacido el 13 de octubre de 1908 en Mercedes; Salvador Barbelio Doval, seminarista nacido el 1 de septiembre de 1951 en Pontevedra; y Emilio Barletti, seminarista nacido el 22 de noviembre de 1952 en San Antonio de Areco. ¿Sí? Estos fueron las 5 víctimas fatales del 4 de julio de 1976. Aquí estos días también León Gieco hizo una conmemoración con una de sus canciones. ¿Sí? Así que de esta manera queríamos recordar a estos héroes valientes que llevaron adelante un movimiento revolucionario, y bueno, como muchos de los revolucionarios terminaron así, ¿no es cierto? Y sus perpetradores creyeron que pararían el movimiento, sin embargo no hicieron más que simplemente alentarlo aún más. ¿Dónde está Magoya? 98.5 MHz. Tantas veces me mataron,
tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, y a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. tantas veces te mataron, tantas resucitarás. ¿Cuántas noches pasarás desesperando? Y a la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la ¿Dónde está Magoya? Estamos nuevamente al aire, Walter, adentrándonos a este bloque, podríamos decirlo filosófico, ¿no es cierto? Uh-huh. Haciéndonos algunos planteos y preguntas acerca de lo que fue el existencialismo, ¿sí? Una corriente que lo asocia directamente a este filósofo que fue Jean-Paul Sartre, ¿sí? Que nació en París un 21 de junio de 1905. ¿Sí? ¿Lo conoce usted? ¿Escuchó algo, Walter, de, sí, así es, de Jean-Paul Sartre? Sí, especialmente a través de nuestro argentino José Pablo Feynman. Sí, plantea esta corriente, como le decía, del existencialismo, ¿sí?
con base marxista humanista. Podríamos decir que el existencialismo es un humanismo, ¿sí? Es cierto que bien esta corriente por ahí plantea algunos dilemas en torno a la existencia del hombre desde una concepción divina, ¿no es cierto? Ujú. Pero por ahí, volviendo un poquito a Sartre, también muy conocido por su relación con Simone de Beauvoir. Así ¿sí? es. Hijo de Sartre, perdón, los padres de Sartre fueron Jean-Baptiste Sartre, un oficial naval, y Ana María Schwestler, prima de Albert Schweitzer, ¿sí? Ujú. Bueno, su padre murió de fiebre cuando él tenía apenas 15 meses de vida, así que lastimosamente no ha conocido a su progenitor. La filosofía le atrajo desde su adolescencia a los 20 años, cuando leyó a Essar sur les Dons, ¿sí? Un ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. De hecho, Sartre fue un gran inspirador de lo que conocemos por Martin Heidegger, ¿sí? La Ujú. filosofía del ser, el ser y la Te decía nada. de Henri Bergson. Así es. Ujú. Usted tiene una mejor pronunciación francesa que yo. Sí, sí. Más del Sí. sur, diría. Más del sur de Francia. Ujú. Sí. Estudió en París, nuestro autor, nuestro señor de la noche. Y fue soldado conscripto del ejército francés entre 1929 y 1931. Pero declaró posteriormente en 1959 que cada francés es responsable colectivamente de los crímenes. Entonces, en la guerra de independencia de Argelia, que era una colonia francesa. Ujú. ¿Sí? O sea, si tirando algunos datos sueltos, así en 1939 Sartre sirvió como meteorólogo en el ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, después fue capturado por tropas alemanas en 1940, cuando pasó 9 meses como prisionero de guerra en Nancy y luego en Stahl. Su pensamiento, podríamos decir que en una primera etapa desarrolló una filosofía existencialista a la que corresponden obras como El ser y la nada, ¿no es cierto? Y el existencialismo del humanismo. Ujú. Justamente lo que dijo usted, ¿no? El existencialismo es un humanismo. El humanismo, ¿sí? Que hace un planteo, como le decía hoy, un poco controversial con el dilema de la creación divina. Revalorizando, digamos, el lugar del hombre. Sí, porque el existencialismo lo que hace es decir que, o tiene como su base de sustento, es que la existencia precede a la esencia humana, ¿sí? Entonces el hombre existe y después crea su esencia y su ideal. Claro. Eso es lo que planteaba Sartre. Un poco contrario también a lo que plantea el dilema de la existencia divina, como le decía. Ujú. Donde hay algo divino que crea al hombre y después el hombre existe. Ujú. Él decía que, por ejemplo, en uno de sus ejemplos más clásicos, es que el hombre primero crea una mesa y después piensa que eso es una mesa. ¿Sí? Ujú. ¿Se entiende? ¿Me está Sí, siguiendo? Sí, sí, le sigo y me hizo acordar una de sus frases conocidas, ¿no? Que es algo así como: el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. De él. Ujú. Claro. Él lo que plantea es, podríamos decir, bueno, de hecho es el materialismo simbólico y dialéctico. ¿Sí? Que el hombre es materia y que su esencia es creada por su misma materia y por su misma existencia en la Tierra. ¿Sí? Eso es lo que plantea el pensamiento existencialista de Sartre. Un existencialismo humanismo. La revista Tiempos Modernos se convirtió en uno de los principales teóricos de la izquierda, ¿sí? Con grandes escritos de Sartre. Y en una segunda etapa Sartre se adscribió más a lo que fue el marxismo. De ahí viene su relación con el comunismo, ¿sí?
el periodo inicial de la carrera de Sartre, definida como el ser y la nada en 1943, fue seguido por un segundo periodo de activismo político e intelectual. En particular, su trabajo de 1948, Manos Sucias, examinaba el problema de ser un intelectual y participar de la política al mismo tiempo. ¿Sí? Fue un gran filósofo pragmático, Sartre, a diferencia, por ejemplo, de grandes filósofos y sociólogos. Y activista también, activista, sí. A diferencia por ahí también de un reconocido filósofo y social más contemporáneo que fue Bourdieu, al cual lo denominaban el sociólogo de gomina o de escritorio, ¿sí? Porque abundaba en sus obras teóricas. Ojo, Bourdieu es un gran estructuralista constructivista que marcó un hito también en la sociología y en la filosofía de las relaciones sociales, pero que a diferencia de Sartre por ahí no fue tan pragmático como este hombre, ¿no es cierto? Como este primero. El énfasis de Sartre en los valores humanistas de Marx y su resultante énfasis en el joven Marx, lo llevaron al famoso debate con el principal intelectual comunista en Francia de los años 60, Althusser. ¿Sí? Althusser fue un filósofo marxista, es además habitualmente considerado estructuralista, aunque su relación con las otras variantes del estructuralismo francés es bastante compleja, ¿no es cierto? Pero en este debate que lo confronta y que lo contrasta. Louis Althusser. Sí, Louis Althusser, sí. En el que trató de redefinir el trabajo de Marx en un periodo pre-marxista, con generalizaciones esencialistas sobre la humanidad, ¿no es cierto? Y un periodo auténticamente más que humano, ¿sí? Basado en las relaciones económicas y laborales. En esta contradicción que plantea Marx entre el capital y el trabajo, a la que denomina cuestión social. ¿Sí? Bueno, de hecho algunos dicen que este es el único debate público que Sartre perdió en su vida, pero hasta la fecha sigue siendo un evento controvertido en algunos círculos filosóficos de Francia. ¿Sí? ¿Qué conoce de Althusser, Walter? Bueno, le estaba por comentar, bueno, no exactamente en relación a Sartre, sino lo que recordaba, ¿no? De un paso un tanto polémico que tuvo, ¿no? Con respecto a digamos algunos hechos violentos en su vida, ¿no? Así que lo conocía con un sobrenombre, ¿no? ¿El disparador? El disparador, sí. Sí. Pero bueno, no, el filósofo no es sus actos, ¿no es cierto? Sí, bueno, volviendo a Sartre, fue muy crítico de lo que fue el estalinismo. Su pensamiento político atravesó varias etapas desde el momento del socialismo y la libertad. Agrupación política, ¿no es cierto?, de la resistencia francesa, de la ocupación alemana. La Francia libre. La Francia libre, exactamente. Sí. Y bueno, por ahí, para cerrar la idea de lo que era el existencialismo sartriano, podemos hablar de conciencia prereflexiva y conciencia reflexiva, ¿sí? Donde la conciencia prereflexiva es el mero hecho de percatarnos de algo a tener conciencia de algo, ¿no es cierto? Y la conciencia reflexiva, que es el ego cartesiano, surge cuando me doy cuenta de que me estoy percatando de algo. Esa es la diferencia entre la prereflexión y la conciencia reflexiva, ¿sí? Por eso él dice que primero está el hecho material y después está el hecho esencial, ¿no es cierto? ¿Cómo dijo usted? El significado. El significado o el hecho esencial. Por eso él habla del ser en sí y del ser para sí. Cuando habla del ser en sí, Sartre rechaza el dualismo entre apariencia y realidad, ¿no es cierto? Esa
realidad, ¿no es cierto?, en términos lingüísticos, que expresa el concepto abstracto de lo real, ¿sí? Y sostiene que la cosa es la totalidad de sus apariencias, volviendo otra vez a lo que decíamos hoy, a su esencia. Si quitamos lo que en la cosa es debidamente la conciencia, que le confiere la esencia, que le constituye en tal cosa y no en tal otra, entonces en la cosa no queda el ser en sí, sino que queda el ser para sí. Ujú. Ese ser para sí dice que si toda conciencia es conciencia del ser tal como aparecer, la conciencia es distinta del ser, no ser o nada, y surge de una negación del ser en sí, otra vez, ¿no es cierto?, poniendo, es un trabalengua Sartre. Ujú. El infierno es la mirada del otro. El infierno es la mirada del otro. ¿Sí? Por ejemplo. Así que bueno, este es Sartre y su filosofía, podríamos decir más que filosofía, una sociología constructivista muy pragmática y muy allegada al hombre, ¿sí? Que fue inspirador y generador de grandes filósofos que lo que es también una filosofía muy ligada a su época, ¿no? A su época, ¿no es cierto? Como le decía, muy inspirador de lo que fue la filosofía de Martin Heidegger, Hegel, podríamos decir que culmina parte de su pensamiento, o como que le da sentido en general, ¿no es cierto? Así es con nuestro Jean-Paul Sartre. Y su pareja también, ¿no? Otro Simone de personaje. Beauvoir. Sí, sí. Sí. Que también la podemos incluir dentro de este existencialismo. Por supuesto, sí, sí. Tenían una relación muy atípica para la época. Una relación abierta, no sé si es... ¿Abierta? Abierta, sí. Ujú. Eran parejas libres. Bueno, esa era la concepción de Sartre y de su libertad. De que la persona... Está condenada a ser libre. Está condenada a ser libre y no es objeto de sumisión de otra persona. Por eso él no cree en este contrato entre personas, el contrato amoroso, por decirlo así, ¿no es cierto? Él plantea que cada uno es libre y que el amor o el sentimiento no está ligado a esa relación simbiótica que no tiene una ruptura, ¿no es cierto? Posesiva. Posesiva. Sí, sí, sí. Esa era la filosofía de Sartre. ¿Dónde está Magoya? 98.5 MHz. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza mía
arranca sin piedad. Que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. ¿Dónde está Magoya? 98.5 MHz. Para vos, Polaquito, Luisa. Ya ves, el día no amanece. Polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga. Tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Con tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que... Walter, se nos fue la noche. Se nos fue el programa, se nos así fue es. El programa. Sí. Gracias por estar con nosotros, como todos los martes y jueves. Y bueno, queremos agradecer al ingeniero Oscar Kornowski por este espacio, al señor Hernán Juárez también, que nos propician salir en búsqueda de este conocimiento al que abogamos todas las noches, ¿sí? Así que nada más que decir. Muchas gracias, Walter, fue un placer. Nuevamente también le quiero agradecer, fue un placer pasar esta hora y media con usted, Cristian, y espero que la audiencia haya disfrutado también esta amena charla y compartir también opiniones, recordar hechos históricos, y así que nos estaremos encontrando el próximo jueves entonces. De un tango algo insolente hiciste que a la gente le duela tu dolor. Nos encontraremos el próximo jueves para seguir preguntándonos ¿dónde está Magoya? Más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen
que trueno desde el cielo, debajo de tu almohada un verso te dejó.